Te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Por aquellas cosas que no podemos ver con nuestros ojos físicos, Señor, que son tan grandes que cuando te veamos en aquel día sabremos todas las cosas que tú haces cada día, cada segundo por nosotros. Te quiero dar gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor, y congregarnos aquí. Gracias por un año más, Señor, que ya culmina. Gracias por tu palabra, tu Espíritu Santo, por tu Hijo que enviaste. Gracias por los hermanos, Señor, que están aquí. Pero también te damos gracias por la palabra que nos vas a dar en esta hora, Señor. Te pedimos que tu gracia no nos falte, Señor, que confiemos plenamente en ti, mi Dios, y no en nosotros, y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio capítulo 8. En esta noche quiero hablar bajo un tema que se va a titular Todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Todo lo que sale de la boca de Dios. Quiero leer en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Y antes de decirle el versículo, quiero entrar con una introducción que les quiero compartir acerca del contexto de lo que vamos a leer. Cuando vemos la historia del pueblo de Dios, hemos estudiado ya bastante acerca del contraste de la salida de Egipto, ¿verdad? Como representación de nosotros. Dios nos sacó del mundo, ¿verdad? Pero Dios, aparte de la libertad de Egipto, también tenía una promesa para este pueblo. Tenía un lugar preparado, el cual en este caso se le llama la tierra prometida. Aquí vemos un paralelo de lo que Jesús cumplió en el Nuevo Testamento. Jesús cumplió la ley, Jesús fue al desierto, Jesús fue a preparar morada, ¿verdad?, para nosotros. Y solamente vamos a utilizar esta parte como un contexto de lo que Jesús ya nos prometió. Pero antes de leer, quiero que mientras veamos los versos de hoy, veamos la importancia que tiene la palabra de Dios. Hay un problema dentro de la iglesia gigantesco, diría yo. Por un lado tenemos personas que están torciendo la Biblia, están torciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Están utilizando la palabra de Dios para ganancias personales, etcétera. Pero tenemos otro problema, el cual personas en lugares donde está la sana doctrina, ¿verdad?, y no responden a la sana doctrina. Entonces tenemos dos monstruos aquí, el monstruo de torcer la Biblia y el monstruo de no obedecer la Biblia. Entonces, cuando Jesús saca al pueblo de Egipto y lo lleva al desierto, ¿verdad?, había un propósito, el cual se ve reflejado en todo el desierto acerca de Cristo mismo, como lo único que ellos necesitaban para toda su vida. Si yo les pregunto, ¿verdad?, acerca de si Dios es suficiente, estoy seguro que todos dirían amén. Pero la pregunta sería, ¿respondemos en esa misma idea? ¿De verdad Dios es suficiente, es lo único que nos hace falta en esta vida, el cual es su palabra? Cuando miramos la Biblia, el cual es la palabra de Dios, ¿la miramos seriamente como que es Dios mismo? ¿Verdad? Y aquí estamos todos en esa pregunta, nos hacemos esa pregunta. Yo me la hago también, porque cuando el Señor se lleva al pueblo sacado de Egipto, el Señor le da un alimento llamado ¿cómo? El maná. Y ese maná, aparte de que era lo necesario, tenía una representación muy importante. Vamos a ver sus dos propiedades. La propiedad número 1 era el alimento que necesitaban para avanzar más rápido, ¿verdad? Hay veces, hoy estaba en mi casa ahí pintando y haciendo cosas, y mi esposa estaba cocinando y me decía, ven a comer, ¿verdad? Yo le decía, el problema es que cuando uno come se cansa uno. Y en el momento yo estaba ágil aquí, para allá, me subo en la escalera, me bajo, y en el momento que comí, me dio sueño. En ese momento que me comí el plato de comida, me dio sueño. Yo quería seguir trabajando. Mi esposa me dice, no es bueno trabajar en el estómago vacío.
Los que trabajan se dan cuenta, sí, no es saludable, no les estoy diciendo que lo hagan, pero ¿cuántos saben, verdad, que uno es más efectivo con hambre? Es increíble. En el momento que comemos, como que nos da un descanso y como que una siesta necesitamos en ese momento. Bueno, el maná era un alimento muy ligero, era un alimento que no era muy atractivo y no era de buen sabor. No era malo, pero tampoco era así como muy de deleite de la carne. ¿Por qué estoy hablando del maná? Porque ese maná, ¿verdad?, era necesario. No era para deleitarse en el sentido humano o carnal, era necesario para poder llegar a la tierra prometida. Entonces, cuando pensamos en nosotros, ahora nosotros representativamente estamos en este mundo, y yo les pregunto, ¿cuántos quieren llegar al cielo eternamente a la presencia de Dios? Levante su mano. Algunos, ¿verdad? Bueno, conforme a lo que levantaron las manos, me imagino que algunos. ¿Todos o algunos? Bueno, todos, ¿verdad? Bueno, es broma, es para despertarlo un poquito. Pero todos queremos llegar allá. Ahora, ¿cuántos saben que la salvación depende de Jesús? ¿Están de acuerdo? Pero ¿cuántos saben que llegar allá ahora, después de ser salvados, depende de nosotros? Esa es la segunda parte. Ya Jesús nos salvó, nos dio su Espíritu Santo, nos dio lo necesario para pasar de aquel lado. En el desierto, de esto que vamos a leer, el Señor le dio de todo. Quiero que noten, no lo vamos a leer, o es posible que lo lea, donde Él les dice, su calzado no se gastó. Entonces, ese calzado era el único que tenían. No tenían como nosotros que tenemos a lo mejor 10 en el closet. No se gastó. No tenían un calzado nuevo mensualmente, sino que le dio para llegar a la tierra prometida. Le alcanzó el alimento, no tuvieron frío ni tuvieron calor. O sea, tuvieron lo necesario para llegar. Jesús, por otro lado, en el Nuevo Testamento, hace el énfasis exactamente. Dice, ¿por qué os afanáis? Buscad primeramente, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Yo quiero leer el verso 1, ahora teniendo un mejor entendimiento. Arriba dice, la buena tierra que han de poseer, ¿verdad? ¿Su Biblia? Bueno, nuestra tierra prometida, cuando lo vemos de manera espiritual, tenemos nuestra tierra prometida, es Cristo. Pero ¿cuántos saben que no estamos todavía glorificados, perfectos, sin pecado? Todavía tenemos que llegar allá. Entonces, en el verso 1, yo quiero que cuando leamos, ustedes vean la intención de Dios. ¿A qué me refiero? Dios mismo va a comenzar a decir lo que Él hizo, ¿verdad? Ya en la clase de los bienes allá en el Bronx estamos estudiando cómo tomar en cuenta las palabras, ¿verdad? El que no está yendo se la recomiendo que la vea. Bueno, fíjense el verso 1, leemos. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os, ¿qué dice? Ordeno hoy. Pero luego vienen 3 palabras, ¿verdad? Para que viváis. Dice, y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahora bien, leímos el versículo 1, ¿verdad? Yo quiero que usted lea en su mente el verso y me digan cuántos para, la palabra para, aparece allí. En ese verso 1, ¿cuántas veces aparece la palabra para? Una vez, exactamente. Quiere decir que lo que se dijo antes del para, oigan bien, va a cumplir lo que está después del para. Entonces lo vamos a leer otra vez. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, y ahí está el para. Entonces vamos a ver por qué tenemos que guardar la palabra de Dios. Para vivir, para multiplicarnos y para que nosotros entremos y poseamos la tierra prometida. ¿Qué significa esto a nuestro tiempo? Para que tengamos vida en Jesús eterna, para que nos multipliquemos en fruto, para que entremos a la presencia de Dios y poseamos la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren todo eso? Pero vemos que el verso dice, cuando guardemos sus mandamientos. Esa es la parte, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Ahora, este camino, si ustedes leen o estudian el Nuevo Testamento,
El Nuevo Testamento, incluso en el libro de los Hechos, hay una palabra o una referencia que en el libro de los Hechos, se les refiere la gente de este camino. La gente del camino le llaman. Cuando Bartimeo fue sanado, la historia comienza y Bartimeo estaba junto al camino. Vuelvo otra vez a la clase de los bienes, porque esa palabra al camino se está refiriendo a un camino, no en el camino, sino al camino. Esa palabra camino significa camino a la salvación, el camino estrecho por donde Jesús iba. Y aquí nos damos cuenta que Jesús, en este caso, lo que estamos leyendo, Deuteronomio, dice, Jehová, te acordarás, verso 2, de todo el camino por donde te ha traído tu Dios. ¿Dónde estoy? Sí, Jehová tu Dios, 40 años en el desierto. Y aquí es donde vemos, hermanos, que el camino cristiano no es la ruta que usted toma de su casa a la iglesia. ¿Cuándo saben eso? El camino cristiano es caminar en la palabra de Dios. Y aquí vemos que el Señor es que los lleva de la mano, pero quiero que piensen en esto. En el desierto habían fieras, se desgastaban los calzados, fue Dios quien hizo, acuérdense de esto, ¿de qué hacían el calzado? ¿Quién me dice? Un material de cuero, ¿verdad? De leather, vamos a decir. Ese material, mientras más se usa, si usted piensa en unos zapatos de cuero, de leather o de piel, ese material se va desgastando porque va perdiendo vida a medida que se va pisando. Pero Dios hizo que su calzado no se desgastara, sino que mantuviese la vida de la piel 40 años, hermanos. Fue Dios quien hizo eso. ¿Por qué estoy expresando esto? Porque cuando nosotros pisamos en la voluntad de Dios, esas pisadas en su palabra son las que van a ser prosperadas por Él. Y vuelvo a decir, no me refiero al dinero, me refiero prosperados para entrar en aquel día a la tierra prometida. Y aquí vemos que el Señor, volviendo al final del 2, dice, Jehová tu Dios, ¿verdad? Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, y luego aparece la palabra otra vez, para. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en para? Porque la palabra para significa el propósito por el cual el Señor hizo lo que hizo. La palabra tiene un propósito y es de obedecerla para que tengamos vida, para que seamos multiplicados. Si yo les pregunto, después que he hecho tanto énfasis, ¿ustedes creen que seamos prosperados por Dios nada más porque lo prometió si no somos obedientes a la palabra? Claro que no. Dios solamente avala lo que Él ha dicho y lo que nosotros obedezcamos según su palabra. Pero aquí también habla, en el verso 2, le dice, te llevé al desierto para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Aquí hay 3 para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Miren, cuando a nosotros nos toca como cristianos individuales cada día obedecer la palabra, hay una sola cosa que se antepone de decirle que no a la palabra de Dios. Y significa aflicción, significa dolor. Significa que al yo obedecer la palabra, cuesta más trabajo hacer lo correcto. Vamos a poner la vida cristiana por un momento a un lado. Vamos a pensar humanamente, ¿verdad? Cuando hacemos lo correcto moralmente, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que cuesta más trabajo hacer lo correcto o menos trabajo? ¿Quién me dice? Bueno, cuando a veces está uno con un papel en la mano y el zafacón está, ¿verdad?, allá a la esquina. Y usted dice, es más fácil botar el papel donde sea, es más difícil hacer lo correcto. Entonces, el pecado, hermanos, ha creado un dolor, una incomodidad, una aflicción, una imposibilidad para que las cosas salgan bien. Cuando veníamos en el camino de mi casa nos reíamos porque hablábamos, a veces mi esposa y yo, cuando nos vamos de aquí, salimos a las 11:30, llegamos por el área de la casa a buscar parqueo y estacionamiento. Y de repente, vuelta y vuelta, y se van ahí $20 de gasolina buscando parqueo, ¿verdad? Bueno, el fin es que encontramos uno como a 3, 4 bloques. ¿Y qué usted cree que pasa cuando llego a mi casa?
Ayuno disponible frente a frente. Yo ya me propuse darle gracias a Dios por aquel, y ahí yo no me mortifico, y digo, ya me dio uno el Señor, gloria a Dios, y aunque aparezca uno cerca, no importa, pero ¿a qué me refiero? Que esta vida, hermanos, esta vida, cuando queremos hacer las cosas bien, cuando queremos las cosas que benefician a la vida, son incómodas, son difíciles, trabajar es difícil, ahorrar es difícil, hacer dieta es difícil, comer saludable es difícil, criar a los hijos es difícil. Es duro, ¿están de acuerdo? Entonces, hay veces que decimos, todo a la basura, no me interesa nada. Es la actitud que toma el rebelde y el que no quiere pagar el precio de vivir correctamente. Eso es nada más humanamente, sin ser cristianos. Pero cuando venimos a la vida cristiana, nos encontramos con un beneficio eterno, hermanos, que a nosotros andar rectamente, hay un beneficio eterno por nosotros andar en la palabra. Aquí el Señor sacó al pueblo de Egipto, y quiero que noten, ¿cuántos duraron en Egipto? ¿Quién me dice? 400 años, 430, pero este pueblo 400 años, hermanos. ¿Usted cree que adoptaron malas costumbres? ¿Ustedes creen que su paladar cambió? Hermanos, por esa razón, cuando el Señor lo mete en el desierto, es para purificarlo. Lo metió en el car wash, así, no sé, los que entran por el túnel del car wash. Los llevó al desierto, y cuando el primer ¿cómo dice? Para afligirte. Ahora, ¿cuántos saben que no fue que Dios tomó un látigo y comenzó a darle golpes? ¿Saben cuál era la aflicción? Quiero que vayan poniendo atención. La aflicción era no darles lo que la carne le pedía. Esa era la aflicción. Comodidad y alimento para la carne. Esa es la aflicción que hoy, como cristianos, no queremos sufrir. Es exactamente, les pregunto, ¿Dios le dio con una vara? ¿Le dio con látigo? ¿Lo azotaba? No. ¿Por qué dice te llevé para afligirte? Porque la aflicción, por eso es que el ayuno aflige la carne. ¿Están de acuerdo? Los que ayunan, claro. El segundo ¿cómo dice? Para probarte. ¿Qué es probar? Aquí probar es la misma palabra, a diferencia que el Antiguo Testamento es hebreo, el Nuevo es griego. Cuando Jesús, en Mateo 4 dice, y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser probado. Y dice tentado en sí, la palabra es tentado, pero es probar. ¿Por qué? Porque Dios, dice la palabra en el mismo Deuteronomio, yo pongo delante la vida y la muerte. Entonces Dios nos prueba. ¿Cómo? Para que escojamos su camino. Entonces aquí el segundo propósito era para probar su corazón. Pero luego, fíjense lo que dice, para saber lo que había en tu corazón. Ahora, aquí los efectos eran dos, pero el fin de ello era para saber lo que había dentro de su corazón. Ahora, nosotros, creo que es el ser humano, por eso Santiago dice, no sean oidores, sino hacedores. Nosotros como seres humanos nos hemos acostumbrado a vivir por lo que decimos y no por lo que hacemos. Es muy fácil nosotros decir, aleluya, gloria a Dios, mi alma te alaba, mi espíritu te exalta, etc. Pero ¿cuántos saben que hablamos más de lo que vivimos? Todos, nos pasamos de lo que decimos más de lo que hacemos. En cierto modo, ¿verdad? No estoy diciendo que usted es irresponsable, pero a veces es como que la palabra se va más allá de lo que podemos hacer. Bueno, cuando el Señor dice aquí, los llevé al desierto para ver qué había en su corazón, se está refiriendo para ver cómo iban a responder a mi palabra. Esa es la pregunta, el propósito aquí, hermanos. Pero fíjense lo que dice luego. El tercer dice, para saber lo que había en su corazón, pero luego dice, por qué Dios quería saber qué había en su corazón. Dice, si habíais de guardar o no, ¿qué dice? Sus mandamientos. Y luego dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Esa hambre, hermanos, no fue que pasaron hambre. Hambre de Egipto, hermanos. Te hice tener hambre. No te voy a alimentar con la comida de Egipto. No te voy a dar lo que te dieron en Egipto. Esa era la pregunta. Por eso es que en Números dice que ellos tenían un vivo deseo. No había muerto eso todavía. Todavía querían. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, pero luego dice, y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, de Jehová, dice aquí, vivirá el hombre. Bueno, ¿qué está haciendo el Señor? El hecho de tomarnos el tiempo de leer estas porciones tan cortas nos dan a entender de que el propósito de Dios era hacer una transición, pero en este caso una regeneración en el corazón. Quería hacer un cambio, tenía que llevarlo a un lugar donde había ausencia de Egipto, para que entonces ellos tuvieran hambre y se acostumbraran y dependiesen nada más del maná que Dios le estaba dando. Pero hermanos, pasaron 40 años y no se acostumbraron. Todavía el maná, el cual representa la palabra de Dios, no lo querían. No lo querían, hermanos. Esto me conecta a muchas cosas, porque hay gente orando por sana doctrina y por una iglesia sana, y que los pastores se afirmen, ¿verdad? Y que Dios levante hombres temerosos de Dios. Pero generalmente hablando, hermanos, la gente no está respondiendo a la palabra. La gente no está entregada a la palabra, ni comprometida con la palabra. Esta gente estaba clamando, hermanos. Yo creo que vayamos a Éxodo, y le voy a decir el capítulo en un momento. Quiero que vean el propósito de la salvación aquí. Estamos en el Antiguo Testamento, el cual era sombra y figura de lo que había de venir, pero fíjense aquí, hermanos. Dice Éxodo capítulo 3. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el cual es el monte de Dios. Y se le apareció, ¿qué dice? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto, ¿qué dice? La aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Ahora les pregunto, ¿esa palabra aflicción es la misma del capítulo 8 de Deuteronomio, sí o no? Piense a ver. No, hermanos, porque el Señor viene en rescate por esta aflicción. En Deuteronomio dice: te llevé para afligirte. Son dos aflicciones diferentes. Hemos hablado de dos tipos de dolores. Vivir en el mundo produce un dolor de esclavitud de pecado. Vivir en Dios produce un dolor a no darle el gusto a la carne. Entonces hay dos tipos de dolores. Dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido, ¿para qué? Para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, Eteo, Amorreo, Fereceo, Heveo, del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Un clamor, lo mismo que hoy estamos viendo. Vienen llamadas a lo que es casa de oración, emails, correos, textos, ¿verdad? ¿Cuándo van a abrir una casa de oración en Brooklyn, en tal lugar, en Staten Island, ¿verdad? Y gente clamando por sana doctrina, ¿verdad? Entran llamadas de todos los lugares, España, que sea Alemania. Y a veces yo digo: wow, mucha gente buscando la palabra, ¿verdad? Pero también veo el otro lado de la moneda. Digo: wow, estamos en sana doctrina y veo mucha gente que ignoran el maná de Dios. Esta gente, hermanos, estaban clamando a Dios para ser libertados de Egipto. ¿Les respondió el Señor su petición, sí o no? Claro, los sacó. El punto aquí es que ellos tenían otro tipo de imaginación acerca de lo que es la salvación. Dios a nosotros no nos salvó para que vivamos como nosotros queremos. Él nos salvó conforme a su plan y propósito. Y aquí es donde vemos la misma gente,
hermanos, oigan bien, la misma gente que clamó a Dios, sácame de Egipto, fue la misma que 40 años después dijo, llévame otra vez a Egipto. Quiero que noten el problema aquí, si usted mismo lo analice. La misma gente que pidió, sácame, fue la misma gente que dijo, devuélveme. La misma gente que dijo, hosana, fue la misma gente que le dijeron, crucifíquenle. ¿Cuál es el problema, hermanos, aquí? El problema es que el alma, el deseo del corazón, creo que vayamos a Santiago, capítulo 4. Santiago 4 nos habla de un deseo profundo del corazón, un deseo inexplicable, el cual es la sed de nuestra alma, la paz, el amor, el gozo, la falta de satisfacción, la falta de plenitud. Hoy en día se puede hacer una encuesta en las iglesias y mientras la gente sale del servicio, hacerle la pregunta, ¿estás completo en Cristo? ¿Te sientes lleno en Cristo? ¿Verdad? ¿Ya estás cumplido en el Señor? Y yo no sabría, ¿verdad? Claro, cuál sería la respuesta, pero aparentemente pocas personas están en la tierra prometida, por así decir. Todavía están o en Egipto o en el desierto anhelando Egipto. Fíjense lo que dice Santiago 4. ¿Cómo dice arriba? Ahora, en lo que acabamos de leer podemos decir la amistad con Egipto. Un ejemplo poniendo, ¿verdad? Vamos a ver aquí el ejemplo. Miren, aquí vamos a ver un deseo, ¿verdad? Natural. ¿Cuál es ese deseo? Todo ser humano quiere paz, todo ser humano quiere seguridad, todo ser humano quiere amor, aceptación, exaltación. Todo ser humano busca ser amado, pertenecer a una familia o a un grupo, ¿verdad? Eso es normal, eso es bueno, ¿verdad? Eso no es malo. Y cuando el corazón anhela eso, el que no conoce a Dios, el que no tiene conocimiento, lo que va a hacer es buscar donde no tiene que buscar esa satisfacción. Por ejemplo, cuando al bebé de meses le da hambre, usted nota que el niño comienza a agarrar todo y a morderlo. El niño no está mirando, ¿verdad? Oh, este es el babero. No, eso no. Y toma otra cosa y dice, el control de la televisión, no, eso no. Usted no ve eso en el niño. El niño agarra lo que sea, ay, llorando y tiene hambre el niño. Y te das cuenta, el niño tiene hambre. Pero el bebé en sí no sabe qué es lo que tiene que comer. El niño no sabe si es leche, si se llama leche, si viene de la vaca, se alimenta, si tiene calcio. El bebé no sabe eso. Es natural su hambre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Nosotros tenemos hambre, así mismo, del alma. Nosotros tenemos una hambre y sed para ser saciados, sentirnos completos, ¿verdad? De ahí es donde nace, hermanos, que no lo vamos a leer entero, me imagino, pero de ahí es donde nacen los celos, la contienda, los pleitos, porque queremos buscar donde no debemos buscar aquello que nuestra alma pide. Miren lo que dice el verso 1, estoy en Santiago 4, ¿están allí? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos? Esa es la pregunta que nos está haciendo Santiago. Ahora, si usted se pregunta, ¿verdad?, ¿por qué la gente pelea y se mata? Es por sed del alma. Eso dice Santiago. ¿Por qué la gente pelea? ¿Por qué la gente argumenta, discute? ¿Por qué no se entiende la gente? ¿Por qué la gente va a guerra? Cuando un país va a guerra con otro, ¿qué tipo de sed es esa? ¿Quién me dice? Sed de poder, ¿verdad? Hace poco hablaba con alguien, yo le decía, el pecado sacia. Por ejemplo, la venganza, hay gente que dice la venganza es dulce. ¿Han oído ese término? Hay gente que disfrutan cuando se vengan de alguien, cuando ven venganza. O sea, el pecado satisface la carne. Por eso hay personas que cuando tienen deseo de hacer algo malo, conocen personas que le dicen, ¿verdad? Van a decir una mala palabra y te dicen, discúlpeme hermano, pero mira, y la dice. Como que ese discúlpeme es una licencia que el Señor te presta, ¿verdad? Hermano, perdóneme que voy a decir esto, pero ¿verdad? No es un chisme, pero ahí va el chisme. Es una manera de nosotros calmar la conciencia para hacer lo que queremos. Y aquí en el verso más adelante dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Hay una guerra interna en nuestro corazón, el cual anda buscando saciarse cada día, buscando paz, amor, seguridad.
Y cada quien lo está buscando donde mejor le piensa. Dice, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no alcanzas. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. O sea, estamos viendo aquí una guerra interna, del alma, un deseo interno de satisfacción. Dice luego, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ahora, aquí esta palabra no pedís se va a referir en conexión al contexto de que no pedís porque no pides, dice el texto, y no recibís porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces aquí vemos que el amor al mundo, según el texto nos está diciendo, amar este mundo, hermanos, es buscar las cosas que todo el mundo que no conoce de Cristo busca. Y de repente decía, un pastor hoy que escuchaba, decía, una cosa es ver a alguien por televisión y juzgarlo basado en lo que estás viendo, otra cosa es vivir con esa persona. Son dos personas diferentes. Cuando vemos la televisión, en el caso de las mujeres, parece que la hicieron de cera, ¿verdad? El maquillaje, el pelo, ¿verdad? Todo así. Mi esposa dice, tiene tanto spray que pueden estornudar y no se le mueve el pelo. Todo lo que usted está viendo, hermanos, es ficticio. Cuando vemos al hombre, por igual, parecen modelos de eso de maniquí. Pero esa persona, si la juzgamos por lo que estamos viendo, pensamos que son perfectos. ¿Y qué sucede, hermanos? Que miramos cómo el mundo se maneja y anhelamos aquello. Yo le decía al hermano Yoldi, hablando de cosas, le decía, es increíble como cuando ven una celebridad, todo el mundo quiere ser esa celebridad. Pero usted le pregunta a la celebridad y la celebridad te dice, yo no quiero ser yo. Qué ironía, ¿verdad? Y ese es el hambre, hermanos, que Santiago nos está enseñando aquí, de que hay un deseo en el corazón, hay una petición, una, vamos a decir, codicia, pero cuando se trata de buscar aquello que nos va a saciar, nos equivocamos. Fíjense lo que dice luego. Dice, porque pedís mal, estoy al final del 3, para gastar en vuestros deleites. Y luego dice, oh almas adúlteras. Por esa palabra, almas, nos damos cuenta que el deseo es del alma, de nuestro ser, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y esta palabra que sigue, hermanos, es donde se encuentra la clave de la vida cristiana. Dice, pero Él da mayor gracia. ¿Qué es mayor gracia? ¿Qué viene siendo la palabra gracia allí? La palabra gracia tiene un sentido del favor de Dios. Tiene un sentido de la aprobación de Dios, del cuidado de Dios, de la mano de Dios, de la guianza de Dios. Pero en este caso, muchos cristianos no tienen la gracia de Dios, creo que el texto lo dice solo, porque todavía aman las cosas de este mundo. Y el corazón no fue diseñado para servir a dos dioses, dice Jesús. Jesús dice, no podéis servir a dos señores. Entonces, ¿dónde encontramos, hermanos, la satisfacción de la vida? Hermanos, le voy a decir esto, no por jactarme, pero lo he experimentado. Es mejor dar que recibir. Uno se siente mejor dando que recibiendo. Uno se pone contento cuando le hacen un regalo. Pero cuando tú le das a alguien que necesita, hermano, no solamente te sientes contento, sino completo y satisfecho. Increíblemente, Jesús lo dijo, es más bienaventurado dar. Y cuando yo digo dar, sé que le ponen el signo de peso seguido, y puede ser dinero, pero me refiero todo. Servicio, tiempo, esfuerzo, dinero, amor, lo que sea, comida, ropa. Es mejor, es más satisfactorio dar que recibir. ¿Por qué eso es así? De la manera que fuimos diseñados, por así decir, por Dios, la palabra correcta es creados. Dios nos creó para que seamos relacionales, por eso anhelamos una relación de padre, de hijo, de pareja, de amigos, ¿verdad? El amor tiene que compartirse. Pero cuando yo todo lo que quiero es para mí, ¿verdad? Eso es para mí, yo soy el primero y no me buscan, no me llaman, todo eso es el yo, el ego,
del griego, ¿verdad? Yo. Y esa palabra yo, el cual es, el griego así lo tiene, ego, ¿verdad? El egoísmo, la práctica de centrarme en yo, es lo que consume a la persona y está vacía. Y es lo que pasó en el desierto, hermanos. En Egipto lo maltrataban, pero la carne le agradaba el deleite de Egipto. En este mundo, le voy a decir eso, hermanos, yo veo cómo el látigo de este mundo con el trabajo está esclavizando a la gente, pero la gente lo justifica porque tiene cosas materiales. Es el mismo Egipto, hermanos, a diferencia que no decimos ¡ay! Cuando da el látigo. Es la diferencia. Yo no sé si usted está de acuerdo, yo lo veo así. Una cosa es trabajar, yo no estoy confundiendo una cosa, pero este mundo, hermanos, consume. Yo oigo mucha gente decir, yo quiero servir a Dios, pero el trabajo no me deja. Y sí, hermanos, no quito, vuelvo y repito, hay que trabajar. La palabra dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, no estoy diciendo que no trabajemos. Pero yo sé que a veces podemos ir una extra milla, no con el que te pidió una, sino con el trabajo, hermanos. Voy a trabajar tiempo extra para comprar esto. La televisión de 55 ya no la veo bien. Salió la de 95 y mi jefe me dijo 3 horas extra. Y no la tengo esa televisión. Un ejemplo estoy poniendo. Ahí está el látigo de Egipto, lógicamente. Compramos aquello, lo obtenemos, hacemos una fiesta de invitación para que vengan a ver mi televisión sota y estamos vacíos, mis hermanos. Le estoy hablando en serio y de corazón. Yo vengo de un mundo igual donde yo amaba lo material también y yo estaba muy vacío. No era rico, pero conozco lo que es bueno y de marcas. Hermanos, esto es lo que el Señor está diciendo. Los que aman este mundo, los que dan su vida por este mundo, hermanos. Es lo que está diciendo, dar la vida por este mundo. Miren, increíblemente, a veces yo me río de Chuy. Chuy siempre está bromeando con la gente que se duerme en la iglesia. Hay gente que cabecea. Yo los otros días en la iglesia me estaba durmiendo. Yo también. No me dormía, pero sentía como que venía. Digo yo soy el que menos me puedo dormir aquí. Fue el domingo pasado que Gamaliel predicó y estaba recibiendo. Pero me llega a la mente donde hay personas que trabajan tanto que no pueden ni siquiera, no tienen el momento de poner atención a la palabra. Están tan agotados que no tienen ni ese tiempo, hermanos. Desafortunadamente. Y eso es cuando el Señor dijo, este pueblo clamaba a mí, sácame de Egipto. Eso era el clamor, le dijo a Moisés. Y el Señor lo sacó. Luego van al desierto y dicen, no, llévame a Egipto otra vez. Y aquí es donde vemos en Santiago acerca del amor a este mundo. Miren, yo creo que Dios nos ha dado un Espíritu Santo para no confundir las cosas. Dios nos permite en su soberanía tener cosas, salir a comer un día, comprar, viajar, nos permite. Pero yo le voy a ser sincero, en los países donde hay menos posibilidad de eso, es donde la iglesia es más fiel. Es increíble, hermanos. Y hay veces que yo digo, ¿verdad? Yo solamente por mi esposa no lo pido al Señor, pero hay veces que necesitamos ir a un país de esos y pasarnos unas vacaciones allá. Hace poco vino el pastor de California, vino con su yerno, y hay una casa de oración en las Filipinas, ¿verdad? Y él me estaba diciendo que con $30 comía él, el varón allí, su familia por 3 meses. $30, mis hermanos. Y él me decía, el muchacho, él me dijo una palabra en inglés. Me dijo, si quieres matar la carne, un viajecito a Filipinas. Así me dijo, si quieres matar la carne, hay que darse un viajecito. Un lugar de esos, donde tú ves la pobreza y ves la verdad, y te das cuenta que somos ricos aquí. Y la palabra de Dios ha venido a ser como una fresita en el bizcocho, en el pastel. No el pastel con todo y fresa y el plato, sino la fresita que le ponemos a nuestra vida. ¿Verdad? Dios, voy a la iglesia para que Dios bendiga lo que tengo y no para que Dios bendiga mi vida. Desafortunadamente, hermanos, la palabra de Dios es lo único, quiero que vayamos a Mateo 4, es lo único que produce todo aquello que tanto el alma anhela, hermanos. Y como les digo una cosa, le digo también, dice Cantinflas, la otra. Dios nos permite tener, algunos de nosotros, no todos. Aquí hay personas que tienen vehículos, otros no tienen vehículos, ¿verdad? Eso no nos hace ni mejor ni mayor, ni peor, ni más grande ni más pequeño. O sea, no tiene eso
sentido. Dios tiene propósitos con todos. Yo siempre he dicho que Dios puede bendecir a una persona que es tan pobre que no tiene ni agua, y Dios le puede decir, tú eres rico. Porque yo digo, como una gente multimillonaria también, un ejemplo, un hombre o mujer de Dios. Yo he visto multimillonarios cristianos humildes, que no tienen pena en dar lo que tienen que dar a Dios. Los conozco, o sea, no personal, pero conozco gente así. Aquí Jesús, hermanos, el Señor le pone la misma prueba que le puso al pueblo que sacó de Egipto. Y aquí Jesús lo que va a hacer es completar lo que el Señor demandaba, cumplir la ley. Y en el verso 1 de Mateo 4, ¿están allí? Dice, entonces Jesús, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, Jesús no dijo, déjame pasar por aquí, Jesús fue llevado por Dios. Así mismo como el Señor le dijo, yo los traje al desierto, aquí también el mismo Señor llevó a Jesús, ¿a dónde? Al desierto. Y también aparece la palabra para. Ahí está, ¿para qué fue al desierto? Para ser tentado por el diablo. Ahora bien, esta parte aquí parece como que Dios se lo puso delante al diablo, ¿verdad? Van a ver que no, que el diablo se le apareció a él. Simplemente Dios, en propósito, atravesó el desierto para afligir su carne, afligir su alma, negarse a él para hacer la voluntad del Padre. Y lo hizo perfectamente Jesús. Entonces vamos a ver cómo dice que el Espíritu lo llevó para ser tentado. Ahora, yo les pregunto, ¿fue Satanás o era Satanás el que tentaba al pueblo en el desierto también? ¿Sí o no? Hace poco hablamos de la voz del enemigo y pudimos ver en la Biblia que a veces Satanás operaba sin que el verso lo dijese, pero basado en el contexto general nos damos cuenta que era Satanás. Así como Satanás le dijo a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan, también Satanás le decía al pueblo, la comida de Egipto es mejor. Así mismo, lo que pasa es que el verso no lo dice. En el Antiguo Testamento no había esa literatura de Satanás y demonios, pero Satanás era el tentador. Era Satanás que se le aparecía, fue Satanás quien le dio la idea de hacer un becerro. No fue una idea de Aarón o de alguien, dijo, un becerrito sería bueno. No, hermanos, la idea de Satanás, el concepto y la voz de Satanás. Y aquí es donde vemos, en el verso 2, fíjense lo que dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él. ¿Lo ven ahí? En el verso 3, y vino a él, ¿quién? El tentador. Ahora, siempre van a ver en la Biblia, hermanos, este ejemplo donde el Señor habla, en este caso dice, el propósito de Jesús ir al desierto era ser tentado. Pero nos damos cuenta que era un efecto natural donde se iba a encontrar con Satanás. O sea, fue al mundo a dar su vida. Y allí dice que vino Satanás a él y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Antes de seguir, quiero decir esto. Cuando yo leo este verso, yo le llamo a ese verso mata excusas. Te voy a decir por qué. Porque comer no es pecado. ¿Están de acuerdo? Comer no es pecado. Pero en este caso, si Jesús hubiese obedecido a Satanás, es pecado. Pero ¿qué estamos viendo en este verso, hermanos? Estamos viendo a Satanás poniendo los ojos de Jesús en las cosas terrenales, aún las cosas que necesitamos. Muchos pueden decir, es que yo no sirvo a Dios o no me afirmo con el Señor, por una razón que cualquiera que la ve la justifica. Dice, no, es cierto, hay que buscar el pan diario, se entiende. Pero es diferente cuando es Dios que está llamando. Esa es la diferencia, es cuando Dios está llamando que lo hace diferente. El verso 4 respondió Jesús, dijo, dice, escrito, ¿qué dice? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora quiero hacer un ejemplo aquí. Les pregunto, ¿para qué sirve el pan físico que nos comemos? ¿Quién me dice? Satisfacer el hambre física. ¿Para qué más? Sustento, ¿verdad?
Pero ¿cuántos saben que si yo me como un pan con mantequilla, mi espíritu no se regocija? ¿Cuántos saben eso? ¿Tiene sentido? Entonces, el alimento físico nos ayuda a sobrevivir en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La pregunta es, para que nuestro espíritu tenga vida y vaya a la eternidad, ¿cuál es el alimento que necesita? Todos decimos ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿nos vamos a morir físicamente todos, sí o no? Ok. ¿Espiritualmente sí? Es posible. El alma es la que no muere. El alma es indestructible, es eterna. Todo el mundo va a la eternidad, la diferencia es ¿a cuál? ¿Al infierno o al cielo? Esa es la diferencia. Entonces, si yo les pregunto, y sé cuál es la respuesta, pero como ejercicio, ¿qué pan es más importante? Yo sé que me van a decir la palabra, pero piénselo en la pregunta. ¿El físico o el espiritual? Porque Jesús le dice, no solo, quiere decir que sí hay que comer. O sea, no solo significa sí hay que comer, pero no solamente es ese pan. O sea, Jesús en el Mateo 6 dice, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué van a comer? ¿Verdad? Dice, no solo de pan vivirá el hombre. La palabra vivirá está hablando de ahora a la eternidad. Dice, sino de toda palabra que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios. Satanás, hermanos, ha creado un sistema terrenal donde nos quiere enfocar sobre todo y primero en las cosas materiales. Y ese es el problema que la iglesia de hoy está enfrentando, donde la palabra de Dios es un amuleto. La palabra de Dios es aquel libro majestuoso en el Salmo 91 en el gavetero. Ese es el problema, hermanos. No le estamos dando la prioridad a la palabra, la obediencia a la palabra. No vemos esta palabra como si fuera Dios mismo hablando. Lo podemos decir intelectualmente, pero no lo hemos creído. Porque estamos exactamente como el maná pidiendo carne. Ay, ya tanto maná, ya dame carne, Señor. Nos tiramos de rodillas pidiéndole carne al Señor y rechazando el maná. Esas son las peticiones que Dios nunca va a contestar. Y si la contesta, hermanos, juntamente vendrá el juicio de Dios al ladito. Hay veces que Dios concede peticiones que Él no es su voluntad, pero ahí mismito viene ese remordimiento diciendo, debí doblar a la derecha. Y aquí Jesús le dice a Satanás, escrito está, su palabra es más importante. Por sobre todo, aún teniendo hambre, ¿usted cree que le daría hambre a Jesús en 40 días sin comer? Usted con 3 horas creo que ya se pone rojo y verde como Hulk. Hermanos, es necesario comer físicamente, no lo estoy destituyendo, pero sobre todo es más importante el alimento, el cual es el maná de Dios. Cuando Jesús le dice aquí a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí es donde yo quiero hacer un poco más de énfasis. Cuando nosotros escuchamos estos versos, que nosotros viviremos de toda la palabra que sale de la boca de Dios, la explicación de cómo se produce la fe, la vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 13 del mismo libro. Vamos a Mateo 13. Voy a usar la parábola del sembrador como un ejemplo, nada más para ver cómo funciona la palabra. Quiero que leamos Mateo 13, verso 23. Ahora quiero que noten, si yo les pregunto, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, ustedes se lo saben: amor, gozo, paz, paciencia, todo lo que pedimos cuando estamos en medio del pleito, ¿verdad? Todo eso son los frutos, lo que necesitamos en ese momento. Bueno, en el verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Cuando usted ve la palabra oír, se lo voy a explicar mecánicamente, ¿verdad? Quiero que miren para acá. La pizarra imaginaria. Vamos a suponer el oído es un hoyo, pero cuando la palabra dice el que oye, ¿verdad? Ahí entra la palabra por el hoyo, pero luego dice el que oye y entiende, es cuando baja por el túnel al corazón,
Son 3 pasos. Oye, entiende y da fruto. Entonces vemos la palabra entrar por el oído. Entender significa recibir la palabra. Aunque entender se entiende como entendimiento, pero lo que se está refiriendo el texto es, por ejemplo, escuché lo que dice el Señor. Entender es decir, es la palabra de Dios, la recibo. Al recibir su palabra, estamos diciéndole a este mundo, como decimos, ¿verdad? Mundo cruel, adiós. En ese momento estamos muriendo en decisión a todo aquello que este mundo me exige. Ese es el ejemplo de recibir la palabra. Entonces Jesús estaba predicando, ¿verdad? El Evangelio. Sus palabras eran como semillas, por eso dice parábola. Parábola es un ejemplo metafórico, figurativo de algo que conocemos. Jesús decía, mis palabras son como esa semilla que el sembrador tira, pero solamente da fruto cuando cae en una tierra fértil, una tierra buena. ¿Cuál es la tierra buena? La que no tiene piedras, ni tiene espinos, ni mucho menos está enredada en piedra, espinos, está endurecida. Las otras 3 tierras representan el amor al mundo, las 3. Incluso dice la primera que unas cayeron en tierra dura y vinieron los pajaritos, el cual es el diablo. Satanás se llevó la semilla. O sea, al tener un dominio sobre el que endurece su corazón a la palabra, el mensaje se queda aquí y no entra, y Satanás se lo lleva. El otro habla de pedregales. Son las personas que tienen amor a este mundo, amor a esta vida. Todavía tienen cosas en el corazón y la palabra no encuentra cómo entrar. Le dijo a los fariseos, mi palabra no haya cabida, significa, la semillita anda buscando por dónde entrar. Y al tener tantas cosas de este mundo en el corazón, no entra la palabra. Y la que sigue es espinos, ¿verdad? Y es la que ama las riquezas y los afanes de este siglo, ¿verdad? ¿Cuál es el afán de la vida? El afán es alcanzar una posición, alcanzar el éxito, alcanzar un nombre, alcanzar una cantidad de dinero en la cuenta de bancos, una casa, cosas de este mundo. Y nos damos cuenta que el cuarto es al que le llama la buena tierra, es al que decidió, aún trabaje, aún haga lo que tiene que hacer diariamente, la prioridad es esa semilla. Y dice que esta fue la única que dio fruto. Entonces, vamos a pensar individualmente, vamos a hacerlo práctico. Entonces, pastor, yo quiero llevar fruto. ¿Cuántos quieren llevar fruto? Yo sé que todos, pero es difícil. Esa es la palabra, ¿verdad? Difícil del griego no quiero. Siempre acuérdese de eso. Cuando usted dice es difícil, es del griego no quiero. Sí, porque difícil significa no quiero ceder así tan fácil. Tengo que pensarlo, hacer un plano, me voy a pagar un arquitecto para que me lo forme y luego yo me decido. Una cosa es la dificultad del camino, otra cosa es la dificultad de la obediencia. Son 2 cosas diferentes. El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Es difícil el valle de sombra de muerte, pero ahí va el salmista con las ovejas, caminando. Pero hay gente que dice, es una batalla, pastor, a veces uno quiere, pero de lejos. Ni siquiera ha dado el paso, ya está diciendo, es difícil. Y siempre acuérdese, cuando usted dice, es difícil, es el griego, no quiero. Entonces, aquí, esas palabras no aparecen en la Biblia. Somos nosotros que le atribuimos cosas para que la conciencia se calme, ¿verdad? Es como decirle, conciencita, cálmate un momento, porque te dice, la conciencia te habla seguido. Bueno, quiero que vayamos ahí mismo, en capítulo 13, quiero que veamos los versos del 10 en adelante. Versos 10 de Mateo 13. Fíjense lo que dice. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos. Ahora, cuando el Señor daba una profecía, nunca el Señor hablaba de fulano de tal con apellido, sino esa profecía se le atribuye, en este caso, a ellos. ¿Por qué digo esto? Porque no fue que Dios lo predispuso en el pasado que fuese así, sino cuando el Señor dice, por ejemplo, es necesario que esto acontezca, no se sabe quién va a ser el anticristo ni con quién va a acontecer, pero cuando suceda, entonces se puede decir, en ellos se cumple esa profecía. Esa es la idea aquí.
Entonces luego dice el texto, 2 puntos, dice, de oídos oiréis y no entenderéis. Si yo les pregunto a todos aquí, ¿están entendiendo? Me van a decir amén. ¿Saben por qué? Porque la respuesta de amén o sí entiendo quiere decir, entiendo lo que usted está diciendo, pastor. Eso significa aquí. Pero en este verso, entender no significa eso. Entender significa abrir el corazón a la palabra de Dios y recibirla con la predisposición de obedecerla. Es cuando alguien escucha el mensaje y se va de aquí diciendo, tengo una responsabilidad que hacer. ¿Cuántos se han ido temprano porque tienen que trabajar mañana aquí? Levante su mano. O sea, me tengo que ir porque mañana trabajo. No tengan miedo, es un ejemplo que voy a usar. Mira, ahora levantaron. Bueno, eso es algo que usted se propuso. Usted dijo, me tengo que ir porque mañana trabajo. Eso no está mal, eso está bien. Pero a veces saliendo de la iglesia no decimos, ¿verdad? Tengo que hacer esto y esto para obedecer. O sea, no nos predisponemos, no nos planificamos para obedecer. Sino decimos, la palabra estuvo, hermano, poderosa. Pasan 15 minutos y es como que se borró. Se queda aquí la palabra, pero pasa un buen rato y preguntan, ¿de qué predicaron ayer? Sí, de la Biblia, el tema fue Mateo 4. A ver, tengo unas notas aquí. O sea, debemos de salir de aquí, hermanos, con el mensaje en el corazón. Y no se puede olvidar esto si de verdad queremos obedecerlo. Entonces aquí es donde Jesús dice, de oído me van a oír, pero no van a entender. Y van a ver, porque Jesús hizo milagros delante de ellos. Levantó a Lázaro, sanó un ciego. Dice, viendo veréis, pero no van a percibir. Aquí la palabra ver y no percibir, ¿sabe lo que significa? Que mirando lo que Jesús hacía, no podían ver que era Emmanuel. No podían. Luego dice, porque el corazón. Esa palabra porque es la razón por qué Jesús está diciendo lo demás. ¿Por qué no oyen y por qué no entienden? Esa es la pregunta. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, es la palabra engrosar. Que con los oídos oyen así como, sí, pastor, lo escuchamos, pero vamos a ver qué pasa mañana. A lo mejor el lunes comenzamos la dieta. Dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Yo quiero que noten, hermano, que eso es una actitud de juicio, donde aquellos que no le interesan la palabra, Dios no se la da. Yo me atrevería a decir esto, hermanos. Digo esto, hermanos, no para echar miedo, sino para tomar la palabra en serio. Es lo que percibo. No estoy diciendo que eso dice la Biblia, pero se lo voy a compartir. Cuando ustedes están allí y yo estoy predicando, yo solamente estoy repasando, estudiando, explicando. Mi explicación tiene el propósito de que usted lo entienda en su lenguaje. Por eso yo me tomo el tiempo, hago ilustraciones para que usted entienda. Cuando usted dice, oh, ya entendí, usted en ese momento decide si la quiere la palabra o no. Ahora, llega un momento que cuando solamente somos oidores intelectuales, el Espíritu ya no nos habla y podemos seguir viniendo a la iglesia. Ese es el miedo que a mí me da. Yo le tengo miedo a que Dios me diga, no te voy a dar mi verdad. ¿Usted se imagina eso? Que Dios lo diga. O sea, cierre Dios la puerta, no te daré mi verdad, te enviaré un espíritu de engaño, porque no amas mi verdad. Y eso es lo que dice la palabra, hermanos. Y yo lo digo con temor porque yo estoy en el grupo. Mi país le dice, yo estoy en el bollo también. O sea, estamos ahí todos en esa lucha, pero esto debe poner temor en nosotros. El Señor dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Ahí está la palabra entender con el corazón. Y se convierta y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. O sea, aquí ellos no entendían así tan fácil como nosotros, de que Jesús está diciendo que ellos no lo... Es como yo decir, miren para acá, un ejemplo. Yo digo, hermanos, bienaventurados porque este grupo no me oye. Y usted diría, pastor, lo están oyendo. Esa es la idea de ellos. ¿Sí me entienden? O que yo diga, hermanos, este grupo que está aquí no me escucha. Bienaventurados porque ustedes sí me escuchan. Ese era el problema que ellos no entendían. Decía, ¿cómo que no? Si todos estamos oyendo, aquí no hay soldo. Si hay, el Señor lo sanaba con un milagro. Él se estaba refiriendo a que no escuchaban con el oído del corazón para que Dios se le mostrara
en la revelación de Cristo, lo que dice Colosenses, dice, en Él está la imagen de Dios. Y no se veía con esto, se veía con el oído del corazón. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver. ¿Cuánta gente vive en países lejos, hermanos, y manda mensajes? Y en la iglesia hay gente sentada que no respeta la palabra. Y gente de lejos dice, ay, hay una persona por ahí, mi esposa conoce, dice que quiere venir a Nueva York para venir a la iglesia, porque no había oído el mensaje en su vida tan bien explicado. Es un decir, pero dice esa persona que quiere venir de no sé dónde, y gente llamando, ay, aquí no tenemos iglesia. Y por eso aquí Jesús similarmente dice, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oí lo que oís, y no lo oyeron. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros se nos hace tan pesado la palabra de Dios? Porque sí, en términos, tenemos un lenguaje de iglesia. Si usted se pone a hablar con cualquier cristiano, te dice cosas bonitas bíblicas, te dice, no, la palabra dice, hermano. No, porque el capítulo de Jeremías dice, el profeta llorando, y Ezequiel, y te dice todo eso. Pero si le preguntas, ¿estás completo en Cristo? ¿Te sientes en paz con el Señor? O sea, ¿te puedes morir hoy y no pasa nada? Esa es la pregunta que a nosotros se nos hace como cristianos. Si de verdad estamos detrás de algo, de alcanzar algo, o si ya hemos alcanzado lo que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios, ya para culminar, hermanos, la palabra que sale de la boca de Dios es la única que nos va a completar. Yo sé que estamos de acuerdo, yo estoy seguro, estamos todos de acuerdo. Pero si yo les digo a ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos trabajan aquí secularmente? Levante su mano, por favor, los que trabajan. Creo que casi todos, ¿verdad? Eliani no trabaja, Yoli está en la escuela, Eliani en la escuela. Ya. Ok, algunos no trabajan, ¿verdad? Si yo les digo, al terminar este servicio, un ejemplo, les digo, hermanos, les voy a conseguir un trabajo que van a trabajar de lunes a miércoles y le van a pagar 75 a la hora. ¿Qué ustedes dicen? Que no tienen tiempo, ¿verdad? ¿Se cambia? Sí, seguido. Ahora, eso es un ejemplo de uno tener algo y obtener algo mejor. Eso es algo lógico en el ser humano. Siempre queremos lo mejor. Si yo les hago esta pregunta, no para que la contesten, yo le digo, ¿qué es más importante, la palabra o el dinero? No tienen que contestar nada, pero para que lo asimile. Entonces, de la manera como respondemos a la palabra de Dios, hermanos, nos posiciona como siervos o no. Por eso es que no es ni el pastor ni el hermano, es lo que dice la palabra que nos dice dónde estamos. Y ahí es donde el Señor quiere que su iglesia, hermanos, tenga más interés por la palabra que por todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar en esta hora. Ya estamos culminando el año, y aunque el mensaje no es de fin de año, pero ya nos quedan unos días, unas semanitas, ¿verdad? Estamos miércoles. ¿Cuántos miércoles quedan? Ya uno más y ya, ¿verdad? Un solo más. Y yo sé que siempre que este año, ¿verdad?, termina, a lo mejor hay algunos que dicen, pude hacer lo que comencé en enero, ¿verdad? Tenía metas en enero y las terminé. Quizás otros digan, no se cumplieron las metas que yo quería. Dios nos ha dado fechas, ¿verdad? El sol sale, el sol baja, son días, horas, segundos, años, meses para que nos organicemos. Pero comienza un año nuevo y Jesús mismo utilizó el ejemplo de fechas cuando dice, el Señor me ha ungido, ¿verdad? Sobre mí está el Espíritu del Señor, el cual me ha ungido para libertar a los cautivos, para proclamar el año agradable al Señor. Entonces, cuando vemos a Jesús identificando el término año, estamos hablando de que los cambios en nuestras vidas cristianas no son de lunes a martes o de una semana a otra. Es un plan donde entramos a caminar comprometidos con la palabra y a largo plazo vemos cambios en nosotros, ¿verdad? Vemos cambios a medida que vamos caminando en la palabra. A medida que la palabra nos transforma, hermanos, también nuestro corazón se va llenando más, se va sintiendo más en paz, se va sintiendo más completo. Y este mundo, diga lo que diga el mundo, ya no tiene sentido, hermanos. Yo eventualmente pienso mucho en la persecución. Yo no estoy diciendo que viene mañana o que no venga mañana, yo no lo sé.
Pero me imagino yo y mi esposa corriendo en la persecución. Y no estoy hablando de visión o profecía. Me estoy reflejando a lo que la palabra me dice y me examino. Digo, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Hoy mi esposa y yo estamos pintando el departamento, poniéndolo bonito y todo eso. Y uno gasta dinero, gasta tiempo y, ¿verdad? Me duele todo, me duele hasta la punta de los cabellos. Y uno se esfuerza para eso. Pero en ese instante que yo termino algo que me cuesta trabajo, luego me pregunto, ¿y si lo pierdo así todo en un momento? Si todo se destruye y a correr como iglesia perseguida. Y yo miro mi corazón y digo, Señor, ¿cómo estoy si eso pasa hoy? Y es algo que parece hasta una historia de hadas. Decimos, siempre que el Señor viene y nunca viene. Pero el punto no es prepararnos un día antes, hermanos, de que Él venga. El punto aquí es estar preparado porque hay algunos que no lo conocen. La mayoría de este mundo no conoce al Señor. Y el punto aquí no es, si Dios pone una fecha, yo les aseguro que se vacían todas las iglesias y se llenan el día antes de su venida. La fecha de su venida, el día antes nos aparecemos allá. Por eso dicen ni el día ni la hora, por amor a los perdidos. Porque al no saber cuándo viene, dice el que tiene esa esperanza, se purifica a sí mismo. Y todo eso, hermanos, lo encontramos en la palabra de Dios, en toda la palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Se acuerdan del rico necio que estaba haciendo planes? Engrandeceré mis graneros y le diré, alma mía, gózate porque larga vida tienes. Y el Señor le dice, larga vida, hoy te vas. Larga vida tienes, ¿quién se quedará con lo tuyo? Entonces ahí es donde Jesús dice, no solo de pan vivir el hombre, hasta ahí el pan lo llevó, como también es rico con Lázaro. Todo ese banquete, ahí se quedó. Ya, Lázaro pasó hambre, pero era cristiano. Y hoy Lázaro disfruta de la eternidad y este hombre aún lo usamos de ejemplo en predicaciones y todavía está allí hace miles y miles de años de eso ya. O sea, se imaginan, hermanos, nosotros hablamos de él como un ejemplo de predicación y él allí y Lázaro en la presencia de Dios. Entonces este mensaje que nosotros predicamos, hermanos, es esperanza, es un mensaje de planes eternos, no es un plan de aquí a mañana. Los planes eternos nos ayudan a no desalentarnos, porque el hecho de perder algo aquí, decimos, total, yo tengo una casa mucho más grande allá. O sea, lo digo así, pero esa es una realidad. Jesús se fue a preparar morada para nosotros. Y a veces al no alcanzar algo aquí, pensamos que estamos derrotados. Y no, mis hermanos, hay una esperanza más allá. Pero para poder llegar y que aquellos que conocemos vengan con nosotros, tenemos que estar en su palabra, tenemos que amar y temblar a su palabra, tenemos que depender de su palabra, tenemos que pedirle su palabra, respetar su palabra, caminar en su palabra, guiarnos por su palabra y que su palabra, hermanos, en nosotros sea nuestro aire que respiramos. Padre, gracias, Señor, por tu bondad, tu paciencia y tu misericordia para con nosotros. Señor, no podemos negar que te hemos fallado, Señor, en lo que hemos leído, Señor, nos confronta, mi Dios, nos pone en una posición de responsabilidad ante tus ojos que, como dice Romanos, para que todo el mundo se calle, es para que todo el mundo cierre su boca y quedemos expuestos a tu juicio, pero sabemos que por misericordia, Señor, por tu gracia, Jesucristo, Señor, fue entregado por nosotros. Yo te pido, Padre, que así como Jesús miraba tu palabra con esa necesidad y esa urgencia de obtenerla, Señor, para Jesús lo más importante era tu palabra. Que como iglesia también, Señor, tu palabra sea lo más importante. No que seamos llenos de tu entendimiento en la cabeza, sino que se refleje lo que tu palabra produce en nosotros por las obras. Yo sé que sabemos mucha Biblia, Señor, y si nos preguntan dónde está este verso, es fácil decir en tal libro, en tal versículo, pero así cuando nos preguntas un verso, nos preguntan algún versículo, así también cuando viene la prueba, es donde de verdad debemos citar la Biblia con las obras. Y yo te pido, Señor, que como iglesia, mi Dios, nos comprometamos contigo, Señor. Yo te pido que las palabras que yo he compartido en este día, tu Espíritu Santo sea añadiendo entendimiento. Te pido que tu Espíritu nos ayude como siempre lo ha hecho, siempre disponible, Señor. Pero te lo pedimos como una manera de dependencia, Señor.
Perdónanos, Señor, porque echamos a un lado tu palabra y no la apreciamos como Jesús. Perdónanos porque a veces tenemos la Biblia allí, Señor, y quizás 2, 3, 4, 5 Biblias. Y si es en el teléfono son miles. Y al tenerla tan fácil, Señor, tan accesible, tan cerca, Señor, y tan importante y tan poderosa y grande que es ella, y no le damos el valor, Señor. Que podamos entender, así como Jesús dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.